Hola amigos, mi nombre es Daniel Fontenot y bienvenidos a Usual Truth. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe a toda verdad. Nuestro misericordioso Santo Padre en los cielos, oh Señor, nuestro Dios, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque nos has mostrado el fin desde el principio. Gracias porque tu palabra profética, te agradecemos por el libro de Jonás, y mientras retomamos el estudio del libro de Jonás, te pedimos que tu Santo Espíritu unja nuestros ojos con colirio celestial, que podamos comprender las cosas profundas de Dios. Oh Señor, muéstranos tus maneras y muéstranos tu camino, guíanos a tu verdad y enséñanos, porque solo tú eres el Dios de nuestra salvación. A ti venimos todo el día. Así que Padre, esperamos ante ti durante este estudio, que te pedimos que tú cumplas la promesa. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes que no conoces. Por favor, haz eso por nosotros. Te lo oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos otra vez a Usual Truth. Y aquí estamos ahora en la parte 14 de las series La señal de Jonás. Y así solo quiero introducir nuestro tema aquí, el libro de Jonás. Y yo debo haber hecho este punto hace tiempo, pero realmente yo recientemente vine a entender esto y ha estado creciendo en mi mente, y ahora está claro y en mi mente y lo entiendo, y usted lo entenderá desde este mismo momento. El libro de Jonás puede entenderse de dos maneras y ambas pueden ser correctas. Hasta aquí hemos aplicado el libro de Jonás al adventismo. Cuando, después del chasco del 22 de octubre de 1844, el Señor mandó a los adventistas: tienes que profetizar de nuevo delante de muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Y nosotros sabemos eso del último verso de Apocalipsis 10, hasta el chasco. Así que debemos profesar otra vez ante muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes hasta que otro chasco ocurra. Y eso yo creo que es julio 18 del 2020. La otra forma en que podemos aplicar el libro de Jonás es comenzar con la gran comisión de... yo lo había escondido, pero ahora voy a hacer un punto fuerte aquí. La otra manera que podemos entender el libro de Jonás es comenzar con la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, donde Jesús dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pero esto es esencialmente, hermanos y hermanas, esta gran comisión sería lo mismo que Jonás capítulo 1, versos 1 y 2. Cuando el Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Bien, nosotros lo leímos, yo creo, hace rato, que Jonás fue comisionado por el Señor para ir a Nínive, para dar este mensaje. Pero estoy diciendo otra vez que es la misma que la gran comisión que Mateo 28 del 18 al 20. Pero así como Jonás antes de ellos, antes de los discípulos,
Y el adventismo después de ellos, el pueblo de Dios gradualmente perdió su amor por la segunda aparición de Cristo y falló en dar el mensaje que Dios les había dado para dar al mundo. Y esto es lo que ocurrió después de los discípulos, después de que los discípulos murieron. Estos que los siguieron después de ellos gradualmente perdieron su amor por la segunda aparición de Cristo y fallaron en dar el mensaje que Dios les había dado para el mundo. Y por esto es que ellos fueron a la edad oscura, la oscuridad papal. Los primeros discípulos ciertamente predicaron el evangelio a toda criatura que está debajo del cielo, como leemos en Colosenses 1:23. Tal como lo hicieron los mileritas después de ellos, pero los que los siguieron no pudieron continuar ese trabajo. Así que noten, Apocalipsis 10:1-3, y vi a otro ángel poderoso descender del cielo vestido con una nube, y un arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, sonaron 7 truenos, dejaron oír sus voces. Ahora, esto es una cita muy clásica, una afirmación por la hermana White sobre los comentarios de los versos que acabamos de leer. Aquí del comentario bíblico adventista 7:971. La posición del ángel con un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra significa la amplitud de la proclamación del mensaje. Cruzará las anchas aguas y será proclamado en otros países, incluso en todo el mundo. La comprensión de la verdad, la alegre recepción del mensaje está representada por comer el librito. La verdad con respecto al tiempo del advenimiento de nuestro Señor fue un mensaje precioso para nuestras almas. Pero yo quiero enfatizar que el mensaje que Dios dio a los mileritas, justo como con los discípulos, cruzó las anchas aguas y fue proclamado en otros países, incluso en todo el mundo. Porque otra vez Colosenses 1:23 dice, o Pablo dice, que el evangelio fue predicado a toda criatura debajo del cielo, ¿bien? Del mundo entonces conocido. Así que me gusta la siguiente cita de Hechos de los Apóstoles. Siempre he apreciado Hechos de los Apóstoles, páginas 578-581, y la veremos en pasaje que ella, la hermana White, habla a la iglesia primitiva. Ella está haciendo el punto que estamos haciendo ahora, que después de que los discípulos dieron el mensaje, gradualmente se perdió el amor por la verdad. Y es la misma cosa que ocurrió con los adventistas. Usted sabe, yo tenía entendido en tener un tablero para hacer una presentación visual sobre esto. Pero olvidé hacer eso. Bueno, esas dos líneas del adventismo en la iglesia primitiva, en el tablero, pero espero que ustedes entiendan mi punto de discusión en estos temas. Así que la hermana White nos dice en Hechos de los Apóstoles, en los días de los apóstoles, los creyentes cristianos estaban llenos de fervor y entusiasmo. Tan incansablemente trabajaron por su maestro que en un tiempo comparativamente corto, no importa la feroz oposición, el evangelio del reino se hizo sonar en todas las partes habitadas de la tierra. Y la hermana White dice básicamente la misma cosa. Yo creo que es en el libro del conflicto de los siglos, que tiene una afirmación allí. No la coloqué aquí, pero es bueno. Así que el conflicto de los siglos 611. Vamos a ver aquí.
Sí, 611. El ángel que se une en la proclamación del tercer mensaje angélico y que iluminó toda la tierra con su gloria. Noten, toda la tierra. Y fue un trabajo extendido de un gran poder que dijo que el movimiento de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder de Dios. El primer mensaje angélico fue llevado a toda estación misionera del mundo. ¿Bien? Y en algunos países hubo gran interés religioso como nunca había habido y que fuimos testigos en todas las tierras de la reforma del siglo XVI. Así que como los discípulos, el mensaje del reino sonó en todas las partes habitadas de la tierra. El celo manifestado en este tiempo por los seguidores de Jesús ha sido registrado por la pluma de la inspiración para el estímulo de los creyentes en todas las naciones de la iglesia de Éfeso, que el Señor Jesús usó como símbolo de toda la iglesia cristiana en la era apostólica. El testigo fiel y verdadero declaró: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los que son malos y los has probado, y a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y los has soportado y tenido paciencia. Por amor de mi nombre te has esforzado y no has desmayado. Apocalipsis 2, 2 y 3. Noten, al principio, la experiencia de la iglesia en Éfeso estuvo marcada por la sencillez y el fervor de un niño. Los creyentes buscaron fervientemente obedecer cada palabra de Dios, y sus vidas revelaron un amor ferviente y sincero por Cristo. Se regocijaron de hacer la voluntad de Dios porque el Salvador estaba en sus corazones como una presencia permanente. Llenos de amor por su Redentor, su más alto objetivo era ganar almas para Él. No pensaron en acaparar el precioso tesoro de la gracia de Cristo. Sintieron la importancia de su llamado y cargados con el mensaje, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres, ardían en deseos de llevar las buenas nuevas de la salvación hasta los confines más remotos de la tierra. Y el mundo supo de ellos que habían estado con Jesús, hombres pecadores, arrepentidos, perdonados, limpiados y santificados. Fueron traídos a la sociedad con Dios a través de su Hijo. Los miembros de la iglesia estaban unidos en sentimiento y acción. El amor por Cristo fue la cadena de oro que los unía. Siguieron conociendo al Señor cada vez más perfectamente, y en sus vidas se revelaron el gozo, la paz de Cristo. Visitaron a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y se mantuvieron sin mancha del mundo, sabiendo que el no hacerlo sería una contradicción de su profesión y una negación de su Redentor. En cada ciudad se llevó adelante la obra. Se convirtieron las almas, quienes a su vez sintieron que debían contar el tesoro inestimable que habían recibido. No podían descansar hasta que la luz que había iluminado sus mentes brillara sobre otros. Multitudes de incrédulos se familiarizaron con las razones de la esperanza del cristiano. Se hicieron llamamientos personales cálidos e inspirados a los que yerran, a los marginados y a los que, aunque profesaban conocer la verdad, eran amadores de los placeres más que de Dios. Ahora noten, pero después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a decaer y su amor por Dios y por los demás disminuyó. La frialdad se deslizó en la iglesia. Noten, algunos olvidaron la maravillosa manera en que habían recibido la verdad.
Uno a uno, los viejos portaestandartes cayeron en su puesto. Me recuerda a los pioneros del adventismo. Jaime White, Lou, más tarde Jane Andrews, José Bates. Los viejos estandartes, en este caso serían Pedro, Pablo, Juan. Algunos de los trabajadores más jóvenes que podrían haber compartido las cargas de estos pioneros y así haber sido preparados para el liderazgo, se habrían cansado de verdades a menudo repetidas. Como dijo, no lo incluí en esta presentación, pero si usted va a Hechos de los Apóstoles, página 581, ella nos dice que el mensaje de Juan y el libro de Apocalipsis vinieron justo en el tiempo correcto. Así que evidentemente, antes que Juan, estoy diciendo, antes de que Juan muriera y fuera enviado a Patmos, ya algunos de los viejos estandartes habían caído y la gente había olvidado la maravillosa manera en que habían recibido la verdad. Continuamos. It says that some of the younger workers who might have shared the burdens of these pioneers and thus have been prepared for wise leadership have become weary of oft-repeated truths. En su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrinas, más agradables a muchas mentes, pero no estaban en armonía con los principios fundamentales del Evangelio. Y lo que ella está diciendo allí, hermanos y hermanas, me recuerda de lo que la hermana White dijo. Y nosotros todos ya hemos leído en muchas presentaciones atrás sobre el asunto del continuo en los días de la hermana White. Bien, dice, repitiendo aquí, introdujeron nuevas fases de doctrinas, la nueva doctrina del santuario, más agradable a muchas mentes, sí, más agradable, porque la nueva doctrina del santuario era el santuario del ministerio de Jesucristo en el santuario celestial, pero eso no estaba en armonía con los principios fundamentales del Evangelio. En su confianza en sí mismos y ceguera espiritual no pudieron discernir que estos sofismas harían que muchos cuestionaran las experiencias del pasado y, por lo tanto, conducirían a la confusión y la incredulidad. Esto es exactamente lo que la hermana White dice, que la nueva doctrina del santuario es una doctrina protestante y que traería confusión e incredulidad. A medida que se instó a estas falsas doctrinas, surgieron diferencias y los ojos de muchos se apartaron de contemplar a Jesús como el autor y consumador de su fe. La discusión de puntos de doctrina sin importancia y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debería haberse empleado en proclamar el Evangelio. Las masas, noten, están haciendo el mismo error como la hermana White está diciendo de A.G. Daniels y Prescott, que las masas habrían sido convertidas por una presentación fiel de la verdad. Fiel de la verdad no fueron advertidas, como en los días de Daniel y Prescott, las ciudades no fueron advertidas. La hermana les dijo, vayan y trabajen en las ciudades. En cambio, ellos estaban tratando de traer la nueva doctrina del santuario y cambiar los escritos de los pioneros. La piedad se estaba desvaneciendo rápidamente y Satanás parecía estar a punto de ganar ascendencia sobre todos los que decían ser seguidores de Cristo. Hechos de los Apóstoles 578, 581. Así que, por el fracaso del pueblo de Dios de advertir a las masas mediante una presentación fiel de la verdad, la iglesia de Dios fue tragada por una ballena. Esto es un símbolo de Jonás, capítulo 2.
cuando finalmente la iglesia revive, la gente comienza a dar la advertencia al mundo. Esto es el movimiento millerita que vino, acompañó todo el camino, o sea, desde el tiempo de los apóstoles. Esto fue desde la hecho de los apóstoles hasta el movimiento millerita. El clamor de la hora del juicio, que termina en el chasco del 22 de octubre de 1844. Este es el capítulo 3 y 4 de Jonás. Sí. El capítulo 3 de Jonás es el clamor de la hora del juicio. Y es el clamor de la hora del juicio. Y el capítulo 4 de Jonás es el chasco del 22 de octubre de 1844. Pero el movimiento millerita no es solo el final del periodo de tiempo que comienza con la Gran Comisión en Mateo 28. Pero también es el comienzo que repite la Gran Comisión y termina con el desengaño del 18 de julio del 2020. Y es mi afirmación que ningún otro mensaje más que este, el mensaje de julio 18 del 2020, se ajusta a este patrón. Y hermanos y hermanas, y todos los que están escuchando esta presentación, si usted ha seguido todo esto, si usted ha seguido, tiene que haber seguido todo el camino. Usted mirará el patrón. Usted ve el patrón. Y si este mensaje de julio 18 del 2020 no encaja con este patrón, entonces díganos qué otro mensaje lo hace. ¿Qué otro mensaje encaja con este patrón? Para mí, esta es una evidencia poderosa y apoya a julio 18 de 2020. Cuando usted ve este patrón, el mismo patrón cogido por, usted sabe, va desde la Gran Comisión que Dios le dio a los discípulos, todo a través de la Edad Oscura, el movimiento millerita. Es la misma repetición del movimiento millerita, es lo mismo que la Gran Comisión, que los milleritas después del chasco, que deberíamos predicarse otra vez a toda nación, lengua y pueblo, y eso vino hasta aquí, hasta el chasco de julio 18 de 2020. Nos muestra el patrón, nos muestra, no hay otro patrón más que julio 18 del 2020. Y si lo hay, por favor, compártanla con nosotros. El movimiento que comenzó en 1989 con el mensaje de Daniel 11:40 al 12:1, que es lo mismo que el clamor de la hora del juicio, y terminó con el desengaño del 18 de julio del 2020, es el cumplimiento al pie de la letra de la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, 1 al 13. Y va todo, pero no es una carga este estudio, pues que si usted lo mira, lo repite, pero que no es una carga. Yo solo quiero repetir que el movimiento que empezó en 1989 y terminó en julio 18, en julio 8, el 20 de julio de julio 18, es un cumplimiento a pie de la letra de la parábola de las 10 vírgenes. El mensaje de julio 18 del 2020. Así que para ir acá, Jonás 3, verso 4, y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día, y dio voces y dijo, en 40 días, y Nínive será destruida. Usted tiene aquí la definición en la concordancia Strong de la palabra todavía.
Y para mí, 3 cartas de la palabra todavía, las reglas de interpretación de Guillermo Miller dice que toda palabra, la hermana White dice también que toda palabra tiene su influencia en el tema, y la palabra yet significa un, ¿ok? Y la hermana White dice que cuando usa, la hermana White, que cuando usa la palabra dentro, cuando aborda el factor, es cuando aborda el factor de tiempo en el mensaje de Jonás. Otra vez, Elena de White usa la palabra dentro cuando aborda el factor de tiempo en Jonás 3:4. Así que cuando usted mira la palabra, eso es en la Biblia, y la buscas en la concordancia Strong, usted puede ver la definición, y tiene una palabra o muchas palabras o varias palabras, y cuando da esa palabra, si usted tiene la libertad de ir al diccionario de inglés y buscar esa palabra que está contenida en la definición. Eso es lo que usted tiene que hacer, porque tiene la palabra dentro en el diccionario Webster de 1828, y quiero añadir acá que usted no puede tomar una palabra de la Biblia, cualquiera palabra que sea, usted no la puede tomar. Usted no puede tomar esa palabra e ir directamente al diccionario inglés. Eso no es sabio ni es una buena práctica. Bien. No hasta que usted haya mirado la palabra en el diccionario hebreo. Y entonces usted ve la definición y las palabras que da en esa definición. Usted puede tomar esa palabra e ir bien y verla las palabras de lo que significa en el diccionario inglés. Lo hago claro. Así que dentro, en los límites o brújula, no más allá, usado de lugar y tiempo. El objetivo está a mi vista, dentro del conocimiento de la presente generación, dentro de un mes o un año. Así que, cuando el Jonás verso 3:4 dice que todavía en 40 años y Nínive debe ser destruida, está diciendo dentro de 40 días Nínive será destruida. Y esta vio como mi pequeño punto usted podría entender. Vamos a continuar. Así que la hermana White, en testimonio para Daniels, en la colección Paulson de Elena G. White, letras 423. Hay quienes dicen, no solo en su corazón, sino en todas sus obras, mi Señor tarda su venida. Muestran el efecto de error sobre ellos, golpeando a sus compañeros y comiendo y bebiendo con los borrachos. Como en los días de Noé, aquellos que han tenido gran luz mostrarán su inconsistencia, porque la venida de Cristo no ha sido anunciada desde hace mucho tiempo. Concluyen que hay un error con respecto a esta doctrina. Y hay muchos en el adventismo que toman este curso. Pero el Señor dice, si la visión tarda, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. Más allá del tiempo en que el mensaje sea llevado a todas las naciones, lenguas y pueblos. Testimonio para el anciano Ángel Daniel, 14 de octubre de 1900. Cartas 423. No más allá. Al final de la página 3, la definición dentro de los límites, no más allá. Bien. Otra vez, la hermana White dice que no pasará el tiempo que el mensaje sea llevado a todas las naciones y lenguas y pueblos.
Así que en este verso, allí en Jonia, capítulo 3, verso 4, menciona un día de camino. Nos está diciendo que menciona un día de camino. Nos está diciendo que al dar el mensaje del primer ángel, un día de camino. Al dar el mensaje del primer ángel, Jonás les estaba diciendo a los habitantes de Nínive, vuestro tiempo de gracia está por terminar. Tu tiempo está por terminar. Jonás 3:4 dice, y gritó, en 40 días Nínive será destruida. Así como William Miller proclamó el mensaje de Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:6 y 7, y más tarde cuando Jeff Pipinger proclamó el mensaje de Daniel 11:40, 12:1, usted puede incluir julio 18, 2020, ese mensaje. Siendo destruido, nos está apuntando a la ley dominical, porque es en la ley dominical que muchos serán trastornados. Daniel 11:40, 12:1 es una advertencia sobre la crisis de la ley dominical que se avecina. Daniel 11:41 dice, entrará también en la tierra gloriosa, y muchos a Estados Unidos de América, y muchos serán derribados, pero estos escaparán de su mano, Edom y Moab, y los príncipes de los hijos de Amón. Y note que la palabra países es una palabra suministrada y no pertenece al texto. Es mucha gente que son derrocados, no países en la ley dominical. El número 40 representa un tiempo de prueba. Nínive fue probada por 40 días. Y la hermana White nos dice que en la experiencia cristiana, página 54, estábamos firmes en la creencia de que la predicación del tiempo definido era de Dios. Fue esto lo que llevó a los hombres a estudiar la Biblia diligentemente, descubriendo verdades que antes no habían percibido. Jonás fue enviado por Dios para proclamar en las calles de Nínive que dentro de 40 días la ciudad sería 40 días, lo que dije antes, que la hermana White usa la palabra dentro más que la palabra aún. En 40 días la ciudad será destruida. Pero Dios aceptó la humillación de los ninivitas y extendió su periodo de prueba. Sin embargo, el mensaje que trajo Jonás fue enviado por Dios, y Nínive fue probada de acuerdo a su voluntad. El mundo consideró nuestra esperanza como un engaño y nuestro hallazgo como su consiguiente fracaso. Pero aunque estábamos equivocados en el evento que iba a ocurrir en este periodo, no hubo falla en la realidad de la visión que pareció demorarse. Así que otra vez, Nínive fue probada por 40 días. Mantengan eso en mente mientras continuemos. Nínive fue probada por 40 días. Déjenme, voy a traer esto más tarde, pero voy a mencionarlo ahora, que es interesante que en conexión con este hecho de que Nínive fue probada por 40 días, que Nínive no fue destruida hasta 40 años más tarde. La hermana White nos dice eso. Pero vamos a ver eso más tarde. Así que note, la prueba que experimentaron los ninivitas representa la prueba final al fin del mundo con respecto a la observancia del sábado versus domingo. Durante y al final de los 40 días, los ninivitas fueron probados. Los 40 días pueden verse como un tiempo de espera, porque es durante el tiempo de espera que los mileritas fueron probados.
Así que el conflicto de los siglos, página 405-406 nos dice, el mundo había estado mirando, esperando que si pasaba el tiempo y Cristo no aparecía, todo el sistema adventista sería abandonado. Pero mientras muchos, bajo fuerte tentación, cedieron en su fe, hubo algunos que se mantuvieron firmes. Los frutos del movimiento del adventismo, el espíritu de humildad y examen de corazón, de renuncia al mundo y de reforma de vida que habían acompañado la obra, testificaban que era de Dios. No se atrevieron a negar que el poder del Espíritu Santo había sido testigo de la predicación de la segunda venida, y no pudieron detectar ningún error en sus cómputos de los periodos proféticos. El más hábil de sus oponentes no había logrado derrotar su sistema de interpretación profética. No pudieron consentir sin evidencia bíblica en renunciar a sus posiciones que habían alcanzado mediante el estudio ferviente y devoto de las Escrituras, por mentes iluminadas por el Espíritu de Dios y corazones ardiendo con su poder viviente. Posiciones que habían resistido las críticas más profundas y la oposición más amarga de los maestros religiosos populares y los hombres sabios del mundo, y que se habían mantenido firmes contra las fuerzas combinadas del saber y la elocuencia y las burlas y vituperios, tanto de honorables como de los más bajos. Cierto, hubo un fracaso en cuanto al evento esperado, pero aún esto no pudo quebrantar su fe en la palabra de Dios. Cuando Jonás proclamó en las calles de Nínive, noten que dentro de 40 días la ciudad sería destruida, el Señor aceptó la humillación de los ninivitas y extendió su periodo de prueba. Sin embargo, el mensaje de Jonás fue enviado por Dios y Nínive fue probada de acuerdo con su voluntad. Los adventistas creían que de la misma manera que Dios los había guiado a dar la advertencia del juicio, declararon probados los corazones de todos los que lo oyeron y ha despertado un amor por la venida del Señor, o ha suscitado un odio más o menos perceptible, pero conocido por Dios de su venida. Ha trazado una línea, pero que los que examinan sus propios corazones sepan de que de él habrían sido hallados si el Señor hubiera venido entonces. Si hubieran exclamado, he aquí está nuestro Dios, en él hemos esperado y él nos salvará. O si hubieran llamado a las rocas y a los montes para que cayesen sobre ellos y los escondieran del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Dios, así como creemos, ha probado a su pueblo y ha probado su fe y ha visto si en la hora de prueba se apartarían de la posición en la que él consideraría adecuado colocarlos y si renunciarían a este mundo y confiarían con confianza implícita en la palabra de Dios. Y eso es del conflicto de los siglos 405-406. Así que otra vez, Nínive fue probada durante 40 días, o por 40 días. Así que Israel ahora, Israel fue probado por 40 años. Señales de los tiempos. Abril 3, 1893 nos dice, a través de la conexión vital con Cristo, los misterios del reino de los cielos se revelarán y, de acuerdo con su capacidad para recibir, el Señor los bendecirá. Y si están dispuestos y son obedientes, pero el cristiano joven a menudo puede ser llevado a lugares estrechos y en pruebas de circunstancias, como lo fueron los hijos de Israel. En la antigüedad el Señor trajo a su pueblo a estos lugares difíciles para que finalmente les trajera bendición. Él dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios
estos 40 años en el desierto. La pregunta, ¿qué ocurrió en el desierto durante estos 40 años? Para humillarlos y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Dios sabía lo que había en los corazones de su pueblo antes de que los juzgara, de sus propios corazones, bajo prueba sus deficiencias se hicieron manifiestas y sintieron en verdad que no se habían entendido a sí mismos. Pero las ferozas llamas de la prueba y la tentación no los consumieron, sino que trabajaron para su purificación y refinamiento y los ayudaron a desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Señales de los tiempos, 3 de abril 1893. Así que el Señor probó a los hijos de Israel 40 años en el desierto. Y nosotros sabemos que al final de los 40 años, Israel cruzó el río Jordán. ¿Qué significa el cruce del río Jordán? Vamos a volver aquí un momento, pero vamos a ver esta definición de Jordán. Significa alguien desciende. Alguien desciende. Así que alguien está descendiendo. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 14 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Jesús. Por esto decimos por palabra del Señor que nosotros, los que vivimos y que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Note, porque el Señor mismo descenderá. Él es uno que desciende. El Señor mismo descenderá con voz de mando y con trompetas de arcángel. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes de los cielos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Al final de los 40 años, Israel cruza el río Jordán. Y esto es el fin del periodo de prueba. El cruzar el Jordán significa la segunda venida de Jesús. Son todos los eventos que rodean la segunda venida de Jesús. La palabra Jordán, la palabra Jordán significa otra vez uno que desciende. Así que tenemos aquí ahora este pasaje del libro de la educación, página 59. A medida que pasa el tiempo y Elías estaba preparado para la translación, así Eliseo estaba preparado para convertirse en su sucesor. Y nuevamente su fe y resolución fueron probadas. Acompañando a Elías en su ronda de servicio, sabiendo que el cambio pronto vendría, en cada lugar fue invitado por el profeta a regresar. Quédate aquí, te lo ruego, dijo Elías, porque el Señor me ha enviado a Betel. Pero en su primera labor de guiar el arado, Eliseo había aprendido a no fallar ni desanimarse. Y ahora que había puesto su mano en el arado en otro cumplimiento de su deber, no se desviaría de su propósito. Cada vez que se le hacía la invitación de regresar, su respuesta era: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Sí, Segunda de Reyes 2:2. No fue puesto junto, pero incluso Elías estaba siendo probado aquí. Él estaba siendo probado, guiándolo a la traslación de Elías.
guiándolo a cruzar el río Jordán. Y ellos dos siguieron adelante. Y ellos dos se detuvieron junto al río Jordán. Y Elías tomó su manto y lo envolvió y golpeó las aguas y se dividieron acá y allá, de modo que ambos cruzaron en seco. Eso es exactamente lo que ocurrió con los hijos de Israel cuando cruzaron el río Jordán. Y aconteció que cuando hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo, pregunta, ¿qué debo hacer por ti antes de que me quiten de ti? Y Eliseo dijo, te ruego que dejes que una porción doble de tu espíritu, que me dejes una porción libre de tu espíritu. Él dijo, y es el clamor de medianoche. Y él dijo, algo difícil has pedido. Sin embargo, si me ves cuando sea quitado de ti, así te será. Y si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos todavía iban y hablaban, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego, y los separó a ambos en dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Esto es una miniatura de la segunda venida de Cristo, porque cuando Cristo venga, viene con carros y fuego, y esto es del libro de la Educación 59. Así que es evidente del pasaje anterior que el cruce del río Jordán, ya sea de Elías o el de Israel muchos años antes, representa los eventos que rodean la segunda venida de Cristo al fin del mundo. Note también que la crisis de la ley dominical es parte de los eventos que rodean la segunda venida de Cristo. Y eso es verdad más allá de las sombras de la duda. Porque cuando leemos la Biblia, y no lo puse en las notas aquí, pero como los pasajes de la Biblia, como en Joel capítulo 2 y otros, especialmente el libro de Joel, usted sabe, la venida de Cristo, los eventos que la rodean, es también o incluye la ley dominical, la crisis de la ley dominical, incluye también la crisis de la ley dominical. Ahora tenemos Moisés, fue probado por 40 años. El instructor para jóvenes 13 de 1900. Que esta lección sea cuidadosamente estudiada. Antes de que Dios pudiera hablar con Moisés, lo educó en las montañas entre los rediles, exiliado de las cortes de Egipto y de las tentaciones de la vida de la ciudad. Moisés mantuvo comunión con Dios. Noten, durante 40 años Dios lo probó y lo disciplinó, preparándolo para su importante obra. Durante 40 años, Moisés habitó en el desierto, recibiendo de Dios una educación que hizo de él un hombre sabio, tierno y humilde. Cuando terminó este tiempo, su confianza en sí mismo se había ido. Era manso y humilde, tan despojado de sí mismo, que Dios podía comunicarle su voluntad con respecto al pueblo que él había escogido y a quien había designado para educar y disciplinar en su vida en el desierto, mientras les preparaba un hogar en el desierto, la tierra de Canaán. Así que como Moses fue probado durante 40 años mientras moraba en el desierto, así también Israel fue probado durante 40 años mientras moraba en el desierto. Los eventos que enfrentaron Moisés y los hijos de Israel después de que Moisés fue probado y disciplinado durante 40 años en el desierto representan los eventos que rodean la segunda venida de Cristo. Estos eventos incluyen, pero no se limitan al tema del descanso en Éxodo capítulo 5, las plagas en los capítulos 7 y 12, el cruce del Mar Rojo, y la entrega de la ley en el monte Sinaí. Todos estos eventos prefiguran los eventos del fin del mundo, desde la ley dominical hasta la segunda venida de Cristo. Al final,
del peregrinaje de Israel en el desierto durante 40 años, llegaron al cruce del río Jordán, que representa la segunda venida de Cristo. Así que es muy evidente que después que Moisés fue probado en el desierto por 40 años, tú tienes la crisis de la ley dominical. Y esto es lo que usted sabe, la liberación de Israel de Egipto, y es todo sobre lo que la crisis de la ley dominical, el clamor de medianoche y el cruce del Mar Rojo, la descripción de Elena G. de White de ese evento. 4 heavenly angels. Now she's talking here about the crossing of the Jordan River. 4 ángeles celestiales, hablando de la cruce del Jordán. 4 ángeles celestiales acompañaron siempre el arca de Dios en todos sus viajes, para guardarla de todo peligro y cumplir cualquier misión que se les requiriera en relación con el arca. Noten, Jesús, el Hijo de Dios, seguido de ángeles celestiales, iba delante del arca cuando llegaba al Jordán. Y esto es en muchas descripciones de la segunda venida de Jesús, y las aguas fueron cortadas delante de su presencia. Cristo y los ángeles se pararon junto al arca y los sacerdotes en el lecho del río hasta que todo Israel hubo pasado el Jordán. Cristo y los ángeles asistieron al circuito del arca alrededor de Jericó y finalmente derribaron los enormes muros de la ciudad y entregaron a Jericó en manos de Israel. Espíritu de Profecía, volumen 1, 399. Note, usted sabe, así como en este pasaje dice que el Hijo de Dios fue seguido por ángeles celestiales, fue antes que el arca vino al Jordán. Así en Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y usted sabe, cuando usted lee sobre la segunda venida de Jesús en el libro del conflicto de los siglos, en el capítulo La liberación del pueblo de Dios, nos dice cómo los 10 mandamientos son mostrados en el cielo. Las 2 tablas de la ley son mostrados en los cielos. Los que están en el arca del pacto, que es una cosa central en el arca del pacto, son las tablas de la ley. Ahora Cristo fue probado 40 días y 40 noches. El libro Confrontación 37 dice, cuando Cristo soportó la prueba de la tentación sobre el punto del apetito, no se paró en el hermoso Edén como lo hizo Adán, con la luz y el amor de Dios visibles en todo lo que posaba su mirada. Pero él estaba en un desierto yermo y desolado, rodeado de bestias salvajes. Todo a su alrededor era repulsivo. Con este entorno ayunó 40 días y 40 noches, y en esos días no comió nada. Él estaba, y usted sabe, no lo menciona en notas aquí, pero lo que fue al libro del capítulo de Jonás, capítulo 3, y leemos... Y no lo voy a leer, pero dice que él ayunó y él no comió ninguna cosa ni bebió ninguna cosa, ¿correcto? Así que Cristo ayunó 40 días y 40 noches y en esos días no comió nada. Estaba demacrado por el largo ayuno y sintió la más aguda sensación de hambre. Su rostro ciertamente fue desfigurado más que los hijos de los hombres. Así que en ambos casos tienes el libro de Jonás. La gente durante estos 40 días, no estoy diciendo, son en realidad ayunaron 40 días y 40 noches, no comieron nada, no sé, pero
Estoy diciendo que ellos fueron probados por 40 días y ayunaron y no comieron nada. Bien, lo mismo que Cristo fue probado 40 días y 40 noches y ayunó 40 días y 40 noches. Bien. Pregunta, ¿qué sucede después que Jesús soportó las tentaciones y los 40 días y noches de ayuno? Bueno, leemos. Vinieron ángeles y le servían. Usted lee sobre eso, no lo de ponerlo en las notas, pero eso es en Mateo 4. Mateo 4. En el verso 11, entonces el diablo vino y el diablo lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Esto nuevamente representa la segunda venida de Cristo, porque esto es exactamente lo que los ángeles harán por el pueblo de Dios cuando Cristo regrese. Las pruebas que Cristo, cuando Él se levante de los muertos, cuando son levantados de los muertos, ángeles son como ángeles que los ayudan. Las pruebas que Cristo soportó en el desierto representan las pruebas que el pueblo de Dios soportó durante la crisis de la ley dominical. Estas pruebas terminan con la segunda venida de Cristo. Ahora mire esta otra. Durante unos 40 años, los estudiantes de profecía en los Estados Unidos han presentado este testimonio al mundo. Así que vamos a leer del conflicto de los siglos 1888, edición 579. Durante unos 40 años, los estudiantes de profecía en los Estados Unidos han presentado este testimonio al mundo. En los acontecimientos que ahora tienen lugar se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de la predicción. Con los maestros protestantes existe el mismo reclamo de autoridad divina para guardar el domingo y la misma falta de evidencia bíblica, como con los líderes papistas que fabricaron milagros para suplir el lugar del mandato de Dios. La afirmación de que los juicios de Dios caen sobre los hombres por su violación del domingo sábado será repetida. Ya se empieza a instar. Y un movimiento para hacer cumplir la observancia del domingo está ganando terreno rápidamente. Así que al final de los 40 años aproximadamente usted tiene la crisis de la ley dominical. Aquí tengo muchas versiones de declaraciones en el Espíritu de Profecía que dicen en varias maneras. Espíritu de Profecía, volumen 4, 396 y 397. 396 to 397. Estos registros del pasado revelan claramente la enemistad de Roma hacia el verdadero sábado y sus defensores y los medios que ella emplea para honrar la institución que ella creó. La palabra de Dios enseña que estas escenas se repetirán cuando los papistas y protestantes se unan para la exaltación del domingo. Durante casi 40 años, los reformadores del sábado han presentado este testimonio al mundo. En los acontecimientos que ahora tienen lugar, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de la predicción. Existe el mismo reclamo de autoridad divina para la observancia del domingo y la misma falta de evidencia bíblica como en los días de la supremacía papal. Se repetirá la afirmación de que los juicios de Dios caen sobre los hombres por su violación del domingo sábado. Ya empieza a estar. Y aquí tenemos otra del conflicto de los siglos, página 378-380. La profecía de Apocalipsis 13 declara que el poder representado por la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero hará que la tierra y los que en ella habitan adoren al papado, allí simbolizado por la bestia semejante a un leopardo. La bestia con dos cuernos también debe decir a los que moran en la tierra que hagan una imagen de la bestia y además es ordenar a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que reciban la marca de la bestia.
Y se ha demostrado que los Estados Unidos es el poder representado por la bestia con los cuernos como de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos imponga la observancia del domingo, que Roma reclama como el reconocimiento especial de su supremacía. Pero en este homenaje al papado, Estados Unidos no estará solo. La influencia de Roma en los países que una vez reconocieron su dominio aún está lejos de ser destruida. La profecía predice una restauración de su poder. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada. Y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. La inflicción de la herida mortal apunta a la caída del papado en 1798. Después de esto, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Pablo declara que el hombre de pecado continuará hasta el segundo advenimiento. Hasta el fin del tiempo llevará adelante la obra del engaño. Y el revelador declara, refiriéndose también al papado, a él adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo, el papado recibirá homenaje en honor rendido en la institución dominical, que descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Noten. Desde mediados del siglo XIX, los estudiantes de profecía en los Estados Unidos han presentado este testimonio al mundo. Ahora ella está diciendo, durante 40 años o casi 40 años, ahora ella dice, a mediados del siglo XIX, los estudiantes de la profecía en los Estados Unidos han presentado este testimonio al mundo. En los acontecimientos que ahora tienen lugar, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de la predicción. Con los maestros protestantes existe el mismo reclamo de autoridad divina para la observancia del domingo y la misma falta de comprensión bíblica. Como los líderes papales que fabricaron milagros para suplir el lugar de un mandato de Dios. Se repetirá la afirmación de que los juicios de Dios caen sobre los hombres por su violación del domingo sábado. Ya se empieza a instar. Y un movimiento para hacer cumplir la observancia del domingo está ganando terreno rápidamente. El conflicto de los siglos 578-580. Así que la medida del siglo XIX sería alrededor de 1850. 40 años después nos llevará a 1890. Fue en esa época que las leyes dominicales se estaban aplicando en varios estados de los Estados Unidos. Así que no hay accidentes allí. Y Jonás comenzó a entrar en la ciudad camino de un día y dio voces y dijo, en 40 días Nínive será destruida. Así es evidente que al final de los 40 días o años, espiritualmente hablando, los eventos que rodean la segunda venida de Cristo están prefigurados en las Escrituras. Así que yo espero que esta explicación haya hecho por no tener una presentación visual en esto, que debe ser claro para todos nosotros. Y si usted tiene alguna pregunta con este asunto, mándeme en un correo electrónico. Mi dirección está al fondo de este video. Publiquen sus comentarios abajo de este video. Y si les gustó, si están de acuerdo con esta presentación, presione, dale me gusta. Y oro que esto haya sido una bendición para el pueblo de Dios y una ayuda para prepararse para la pronta venida de la crisis y la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Vamos a orar. Nuestro misericordioso, Santo Padre en el cielo. Señor, otra vez te agradecemos por el libro de Jonás.
Y Señor, mientras vemos estas cosas, mientras vemos a menudo en las Escrituras que tu pueblo está siendo probado por 40 años o 40 días para la crisis que precede y al evento significante de la segunda venida de Cristo, y que estas lecciones no sean perdidas para nosotros. Ayúdanos a poner atención a estas advertencias, y te oramos que continúes ayudándonos a crecer en gracia y en conocimiento de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a dar la luz a todos los caminos. Te damos gracias otra vez por tu palabra, y te pedimos que bendigas este video y que sea para tu gloria y salvación de muchas almas. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.